5 de la tarde con 18 minutos y nos vamos en estos momentos a la sala Gustavo Mohome del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Cuarta sesión ordinaria de la Comisión Especial encargada del seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático. Para esta cuarta sesión ordinaria, se ha invitado a la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, quien informa sobre el proceso de reglamentación de la Ley Marco sobre Cambio Climático, la implementación y reglamentación de la ley que regula el plástico de un solo uso y la inusual frecuencia de incendios forestales recientemente acaecidos en Tayacaja, Churcampa y Cuelac. Veamos. Respecto a ellos, pero queremos además concluir cuando lleguemos a la etapa del proceso de consulta previa, en que estamos bastante contentos de cómo las organizaciones indígenas de nuestro país, Sierra, Costa, Selva, han respondido, participado y mejorado lo que estábamos nosotros proponiendo. Pasa por favor 12 iguales para que simplemente mencionemos que cuando hablemos de cambio climático y de gestión integral de este cambio climático, más allá de nuestra ley marco, respecto a la cual seguro conversaremos, y su reglamento, quería mencionarle que estamos particularmente orgullosos como Ministerio del Ambiente de que el reglamento de esta ley haya sido solicitado que participe o pase por un proceso de consulta previa. Un comentario ahí que seguramente lo vamos a ver más adelante, y es que se nos dio en el marco de la ley, por medio de ustedes, señores congresistas, un plazo para que pudiéramos reglamentarla, y cumplimos el plazo de los meses que se nos plantearon, hicimos la prepublicación, pero los pueblos indígenas pidieron una consulta previa, 6 meses que quizás no estuvieron considerados en el plazo original que dio el Congreso, que nos dio el Congreso. Ha sido interesante el trabajo que hemos hecho, y en el plano de la acción estamos aterrizando lo contenido en la Ley de Cambio Climático y su reglamento en acciones concretas del Ejecutivo a través del Gobierno Nacional, regional y local. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que todo este proceso ha estado de la mano con una comisión nacional en la que han participado 13 ministerios más el CEPLAN, un trabajo multinivel, porque hemos convocado al gobierno regional y local a que también sea partícipe no solamente de la construcción, sino de las acciones que van a tener que hacerse. La actuación frente al cambio climático requiere un acompañamiento presupuestal que los gobiernos regionales y locales deben de concretar. Y por último, un trabajo multiactor, porque aquí hemos participado todos. Hemos participado no solamente el Estado en sus niveles de gobierno, sino también el sector privado, la sociedad civil, los pueblos indígenas, y eso es básicamente algo de lo que nos enorgullece el trabajo que se ha realizado. Si fuera tan amable, solamente para que usted lo visualice en el tiempo, desde abril del 2015 que sale la Comisión Multisectorial para establecer cuáles son aquellas contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, aquellas acciones que como país, en nuestros diversos niveles de gobierno y sectores, vamos a hacer para bajar la brecha o achicar la brecha que tenemos de emisiones de gas de efecto invernadero, comprometiéndonos a un 30% de reducción de emisiones. Como luego de este trabajo multisectorial hemos llegado a el día de hoy ya contar a portas con un reglamento aprobado, no solamente con una ley que ha sido promulgada, sino con un reglamento que está a puertas de ser aprobado. ¿Qué hemos hecho para eso? Tenemos clarísimo que hay que fortalecer instituciones. Cuando hablamos de fortalecer instituciones, nuevamente no me estoy refiriendo solo al Ejecutivo, sino que también tenemos conciencia que además de los 3 niveles de gestión del Ejecutivo, necesitamos fortalecer a la sociedad civil en su trabajo respecto a las instrumentalizaciones de las acciones del cambio climático, de la misma manera que en particular a la sociedad civil, la academia, la cooperación, los pueblos indígenas, y nada de esto podría funcionar si no hacemos claramente un costeo y viabilidad financiera de cómo vamos a implementar lo que estamos prometiendo. Normalmente hacer un cálculo y un análisis de qué cosa tenemos que hacer y no asignarse adecuadamente el recurso para que esto ocurra, podría ser algo que no nos permita avanzar. Sin embargo, y solo les doy algunos ejemplos, usted debe haber escuchado ya
que desde el Ministerio de Transportes se está hablando de electromovilidad, que es uno, vamos a verlo ahora, es uno de los rubros para trabajar. Desde el Ministerio de Energía y Minas hay un trabajo muy intenso por mejorar el combustible del combustible que usamos como país, de tal manera que cada vez está reduciéndose más la presencia de azufre en el combustible y por lo tanto las emisiones que tenemos a la atmósfera. Usted escucha normalmente al Ministerio de Agricultura que se habla de combate fuerte a la deforestación y por lo tanto estas emisiones por cambio de uso de suelo también están siendo agresivamente reducidas. Usted está escuchando ya el discurso de gestión del cambio climático en los otros sectores porque además ya es parte de sus presupuestos y sus planes de trabajo para los siguientes años. En este ciclo de gestión cumple un rol muy importante el tener claramente cuáles son las acciones que nos van a permitir llegar a la meta. La ley de cambio climático aprobada por el Congreso, que habla de una gestión integral del recurso, por si acaso, y quiero que lo mire hacia el lado de la filmina abajo, ha tratado en todo momento de ser lo más inclusiva posible. Hay un aspecto muy importante de esa ley. Tiene 3 pilares fundamentales de intergeneracionalidad, género y interculturalidad. Por lo tanto, usted se va a dar cuenta que la ley, al margen de estar traducida en otros de los lenguajes e idiomas que tenemos en el país, también ha sido explicada de esa manera. Y eso es algo importantísimo para cuando le cuente yo qué pasó con el reglamento, porque en el reglamento hemos tenido intérpretes de 5 lenguas durante todo el proceso, para que la gente realmente pueda expresarse como mejor sabe expresarse respecto de estos temas. Así que sabemos que es absolutamente importante que en esta ley marco hagamos un monitoreo de lo que yo le estoy planteando, cada vez que yo le hable de electromovilidad, de bajar la tasa de deforestación, de mejorar los combustibles, vamos a tener una línea base respecto a la cual podamos monitorear que realmente como país estamos cumpliendo lo que decimos. Para esto estamos efectuando una planificación con cada uno de los sectores que ha participado en el proceso y que ya lo está incorporando dentro de sus políticas públicas, dentro de su agenda, dentro de sus PEI. Cuando usted está en una institución del Estado y en su plan estratégico institucional, que luego va a venir con su plan operativo anual y su presupuesto, no encuentra usted que están estas acciones, entonces es bastante complejo para ejecutarlas. Entonces hemos sido muy cautelosos de la mano, por supuesto, y respetando las autonomías de cada sector, poder considerar en los PEIs y en los presupuestos anuales cómo darle viabilidad a lo que estamos planteando. Le comenté hace un momento lo orgullosos que nos sentimos del proceso de construcción del reglamento, y le voy a decir por qué. Desde un inicio, cuando el Congreso aprueba la ley de cambio climático, sabíamos que tenía que haber un trabajo fuertísimo con los pueblos indígenas, con la sociedad civil, con la academia, y por lo tanto hicimos talleres a nivel nacional, 48 talleres, más de 2.000 participantes, 5 talleres macrorregionales. También en este proceso, cuando teníamos nuestras reuniones con los pueblos indígenas, los hacíamos en lengua originaria. Algunas reuniones eran por capítulos del reglamento, otras reuniones eran por actores, para que se sintieran más cómodos los académicos hablando con los académicos, los pueblos indígenas y sus organizaciones hablando con las organizaciones, la sociedad civil hablando entre ellos. Igual hacíamos luego talleres para capítulo por capítulo todas estas voces, ponerlas sobre una misma plataforma. Este proceso nos ha realmente enorgullecido en este tiempo y creo que igual tenemos que seguir aprendiendo, por si acaso. Es bien importante saber que luego de estas primeras etapas, y a pesar de todo el aporte que nosotros le dimos al proceso, hubieron voces que dijeron, quizás yo quise hablar un poco más, ¿no? Población afroperuana, por ejemplo, algunas otras organizaciones, y le acabo de decir hace un momento, los jóvenes. Los jóvenes en este proceso han querido alzar su voz y lo hacen obviamente de manera permanente, pero nos han estado acompañando en todo el proceso, apoyándolo y buscando más espacios.
Debe pasarles quizás lo mismo que en el Congreso, ¿no? Básicamente, ante la definición de políticas públicas, los roles de fiscalización que ustedes desarrollan, entre otros, van a escuchar mucho que la población quiere apoyar y también aportar. ¿Qué ocurrió? Llegamos al plazo, pudimos cumplir con el reglamento luego de esos 48 talleres y más de 2.000 personas en 5 macrorregiones. Sin embargo, las poblaciones indígenas, en el marco de sus derechos, pidieron al Ministerio del Ambiente que ese reglamento pasara por un proceso de consulta previa. Esto implicaba que íbamos a tener seguramente un periodo que no había sido considerado, pero que era absolutamente válido en respaldo y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Así que iniciamos ese proceso. Tuvimos apoyo con la cooperación, señor, porque eran presupuestos que usted entenderá no estaban originariamente considerados. Tuvimos apoyo de la cooperación, tuvimos apoyo de las propias poblaciones indígenas, tuvimos apoyo del Ministerio de Cultura, que nos ha acompañado en que todo el proceso sea impecable, porque yo quisiera mostrarles solo en la siguiente filmina cómo cuando uno habla de consulta previa, recordemos esto por favor ante cualquier otro proceso de consulta previa que encontremos, uno necesita contar con un documento cero que al momento de pasar a consulta previa pueda luego pasar a revisión del Estado y ser aprobado. Puedes pasar a la siguiente. Todo esto es lo que hay que hacer en consulta previa. 5 de la tarde con 30 minutos, nos vamos a los pasos perdidos. Ahí está nuestro compañero Guillermo González. Adelante, Guillermo.